¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a arrancar con nuestra unidad 1, donde exploraremos el origen y la evolución de los derechos humanos. Y quiero que quede claro desde ahora, esto no es solo una lección de historia. Lo que vamos a ver es literalmente el ADN de la herramienta más importante que tendrán en sus manos como especialistas en derecho internacional. Ahora, para empezar, podríamos irnos siglos atrás, a la antigua Grecia o Roma, pero no, vamos a empezar aquí, en casa, en México, con un caso que lo cambió todo. Hablo de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, en un retén militar en Guerrero. Su familia luchó incansablemente por décadas. ¿Y saben qué fue lo que finalmente hizo la diferencia? El testimonio de su hijo, que era apenas un niño de 11 años cuando se llevaron a su papá. Este caso no es solo una historia triste, fue el catalizador que sacudió por completo los cimientos de nuestro sistema jurídico. Y esa es justo la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido. Porque aquí es donde vemos que los conceptos que estudiamos no son para nada abstractos. Al contrario, tienen un poder real, un poder para generar cambios profundos, para buscar justicia y, como veremos, para redefinir las obligaciones de todo un Estado. Muy bien, ahora sí, vamos a sumergirnos en esto. Para entender cómo el caso de una persona puede tener tantísimo impacto, tenemos que ir al núcleo, a la idea central que lo sostiene todo. Y esa idea es la dignidad humana. Fíjense en esta definición que nos da nuestra Suprema Corte de Justicia. Hay palabras clave aquí. No dice regalos o favores, dice prerrogativas mínimas. O sea, es lo básico, lo esencial que poseemos por el simple hecho de ser personas. Y lo más importante, el Estado no tiene opción, tiene la obligación, el deber de garantizarlos. Y aquí está el pilar de todo. Como lo explica muy bien el filósofo Francesc Torralba, la dignidad no depende de lo que tienes, de lo que sabes ni de tus logros. Es algo inherente a ti. Significa que cada persona es valiosa por sí misma. Un fin, nunca un medio para otra cosa. Piénsenlo. La ley, la tecnología, el Estado, todo debe estar al servicio de la persona y jamás al revés. Pero a ver, ¿de dónde sale todo esto? ¿Estos derechos siempre existieron, así, desde el principio de los tiempos? Pues la historia nos cuenta una versión muy diferente. Nos demuestra que no aparecieron por arte de magia. Han sido el resultado de luchas, de conquistas sociales frente al poder. Miren, básicamente hay dos grandes formas de ver su origen. Por un lado, la teoría naturalista dice que los derechos son inherentes, que vienen con nosotros, ya sea por un origen divino o por la pura razón. Pero por otro lado, la teoría positivista argumenta que los derechos existen porque los hemos peleado y los hemos plasmado en leyes. La diferencia es sutil pero poderosa. No es tanto que nacemos con derechos, sino que luchamos por tener derechos. Y si vemos la historia, parece que la segunda visión tiene bastante de cierto. Y esta línea de tiempo lo demuestra perfectamente. Es un viaje rapidísimo por esa lucha. Empezando con Ciro el Grande en Babilonia, que liberó esclavos hace más de 2500 años. Luego, la Carta Magna en Inglaterra, que fue el primer alto al poder absoluto del rey. Después, el estallido de la Revolución Francesa, que los declaró universales para todos. Y claro, el momento clave del siglo XX, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de 1948. Fue el intento de la humanidad por decir nunca más. Cada uno de estos puntos es una batalla ganada. Bueno, ahora que ya sabemos de dónde vienen, tenemos que organizarlos. Y para usar estas herramientas de forma efectiva, hay que saber qué tenemos en la caja. Esta clasificación por generaciones no es solo para un examen, Es una manera súper útil de entender cómo ha ido evolucionando nuestro arsenal jurídico para responder a los nuevos retos de cada época. La primera generación, los clásicos. Estos nacen con las grandes revoluciones, como la francesa o la americana. Son básicamente los derechos que le ponen un límite al poder del Estado y protegen nuestra libertad. Son el escudo del ciudadano. Y el más fundamental de todos, obviamente, es el derecho a la vida. Luego, con la revolución industrial, el mundo cambió. Y con las nuevas fábricas y ciudades surgieron desigualdades brutales. Ahí nace la segunda generación. La gente se dio cuenta de que no bastaba con ser libre si te morías de hambre. Se necesitaban condiciones de vida dignas. Aquí es donde entran el derecho a la salud, a la educación y, claro, el derecho a un trabajo justo. La tercera generación ya no ve solo al individuo, sino al colectivo, y además rompe fronteras. Son derechos que necesitan sí o sí la cooperación entre países. El derecho a la paz, por ejemplo. Pero hoy, con la crisis climática que vivimos, el derecho a un medio ambiente sano es quizá el más urgente y el más claro ejemplo de esta generación. No es algo que un solo país pueda garantizar. Nos toca a todos. Y con esto llegamos a nuestra era.
a hoy. La cuarta generación es hija de la revolución digital. Derechos que hace 30 años sonaban a ciencia ficción. El acceso universal a Internet, el derecho al olvido, la protección de nuestros datos personales. Estos son los derechos que se están peleando y definiendo ahora mismo, mientras hablamos. Y para que se entienda la magnitud de esto, vean este dato de una charla TEDx. Para el año 2020 se proyectaba que habría 50.000 millones de aparatos conectados a Internet. ¡50.000 millones! Ya superamos esa cifra. Hoy los datos son el nuevo petróleo, la nueva moneda global, y nuestra información personal está justo en el centro de todo este nuevo universo económico y social. Entonces, la pregunta clave para quienes estudian Derecho Internacional es esta. ¿Cuál es nuestro papel en este nuevo escenario? ¿Cómo se litiga para proteger la privacidad en un mundo sin fronteras digitales? ¿Cómo se regula a gigantes tecnológicos que son más poderosos que muchos países? Este sin duda es el gran campo de batalla legal de nuestra generación. Como ven, hemos recorrido un camino larguísimo, desde un cilindro de arcilla en la antigua Babilonia hasta los debates de hoy sobre inteligencia artificial. Pero lo más importante es entender que esta historia no ha terminado. El siguiente capítulo está, literalmente, por escribirse. A ver, para resumir, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, los derechos no se regalan, se conquistan. Segundo, todo, absolutamente todo, se sostiene sobre la idea de la dignidad de la persona. Tercero, la lucha es constante. Cada generación tiene sus propios monstruos que enfrentar. Y por último, y esto es para ustedes, su rol como profesionales del derecho será precisamente ese: tomar este legado, defenderlo, protegerlo y sobre todo ampliarlo. Y quiero cerrar con esta pregunta, que es una pregunta abierta y para la reflexión. Las generaciones pasadas lucharon por el derecho al voto, por jornadas laborales de 8 horas, por un aire limpio, y ahora estamos en la lucha por los derechos digitales. Pero viendo los desafíos que tenemos enfrente, la inteligencia artificial, la crisis climática, la migración masiva, ¿cuál creen que será esa quinta generación de derechos que a su generación le tocará nombrar, definir y defender ante el mundo? Se los dejo de tarea.